Bueno, bienvenidos a todos al primer tema de la materia de estadística. Vamos a empezar con lo que es la introducción a esta materia. Como ustedes van a poder ver, aquí tenemos una diapositiva donde nos plantea por qué estudiar la materia, ¿no? En el primer punto hablamos de que es importante la información numérica que está en todas partes y claro, por ese motivo todo es parte de datos y de información estadística. En el segundo punto tenemos que las técnicas de estadística se emplean para tomar decisiones, ¿no? A veces decisiones que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Como en el caso en que uno decide qué película ir a ver, si se pone a ver en el internet, a veces se fija los comentarios de otras personas y ya está recogiendo datos. Y si hay buenos comentarios va a ver esa película y si no son buenos no la va a ver. Entonces las técnicas estadísticas, aunque no sepamos cómo se utilizan, se emplean muchas veces para tomar decisiones de la vida diaria. Y en el tercer punto tenemos que el conocimiento de estos métodos nos va a ayudar, ¿no?, a comprender cómo suceden muchas cosas, sobre todo en el ámbito de la investigación, donde es necesario que uno sepa qué está sucediendo, pero basado en datos numéricos que estén respaldados, ¿no? En este caso por el uso de técnicas estadísticas. Bien, vamos a entrar a la definición de estadística. Aquí yo tengo planteada en las diapositivas dos conceptos sacados de diferentes libros. En el primero, del libro de Lynn Marshall y Watten, dice que la estadística es una ciencia que recoge, organiza, analiza e interpreta datos, ¿no?, con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. En la segunda, que tenemos de Anderson, Sweeney y Williams, también menciona que la estadística se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos. Entonces, si vemos una relación entre ambas definiciones, ambas están hablando del hecho de manejar datos, de reunirlos, de organizarlos, de analizarlos e interpretarlos, ¿no? Ambos mencionan esos verbos, esas acciones. Entonces, también tenemos aquí a Víctor Chungara, que dice que la estadística es una ciencia que estudia los métodos científicos, ¿no? Y vuelve a repetir, reunir, organizar, resumir y analizar datos. ¿Para qué se hace eso? Para sacar conclusiones y tomar decisiones sobre la base de tales análisis. Entonces estamos viendo que en sí la estadística es una ciencia que se ocupa del manejo de datos y nos está describiendo qué acciones vamos a hacer para manejar esos datos. Concluyendo nuestra propia definición, es el conjunto de procedimientos y técnicas usadas para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos, sobre los cuales realizar la toma de decisión. O sea, vamos a tomar decisiones acerca de la situación que estemos investigando de manera más eficaz, o sea, lo más eficiente posible, o en su caso formular predicciones. Esto es referencia a que también uno puede ver lo que está sucediendo para tomar decisiones para el futuro. Bien, pasemos a otra parte de la estadística. Tenemos la estadística que se divide en dos partes. La estadística descriptiva, que es la estadística 1, que se va a llevar en este semestre, y la estadística inferencial y de probabilidades, o estadística 2, que es la que van a llevar en cuarto semestre. Veamos ahora independientemente su concepto. En el caso de la estadística descriptiva tenemos también dos conceptos de diferentes autores, donde dice que la estadística descriptiva son métodos para organizar, resumir, presentar datos de manera informativa.
O sea, me está hablando de la primera parte que hace la estadística. Y en el segundo concepto, la estadística descriptiva es el estudio de métodos para reunir, clasificar, presentar y describir a un conjunto de datos. O sea, volvemos a hablar de la primera parte que consiste en reunir, organizar, clasificar, presentar y describir los datos de una manera informativa, como menciona Lynn. Entonces, como un concepto ya propio de nosotros, diríamos que la estadística descriptiva realiza su análisis a partir de datos recolectados, organizados, analizados e interpretados, que representan una realidad existente, o sea, algo que está sucediendo, algo que se está investigando, donde todos los elementos de la población, o sea, todos los elementos que vamos a investigar son conocidos, o sea, yo puedo obtener su información y sus características pueden ser calculadas. Quiere decir que yo puedo ponerle un valor a esa información. Bien, veamos la otra parte de la estadística inferencial y de probabilidades. Aquí también tenemos dos conceptos. En el primero de la estadística inferencial, Lynn menciona y dice que son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de ella. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llegar a determinar información de una población, o sea, vamos a ver después el concepto de población, en base a información procedente de una muestra. También vamos a ver a qué se refiere con el concepto de muestra. Ahí se nos va a hacer más claro este concepto de estadística inferencial. Y Anderson menciona en su concepto que la estadística inferencial es una de las principales contribuciones de la estadística. ¿Qué es para Anderson? Es emplear datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis. O sea, aquí ya estamos hablando de hacer otro tipo de cálculos, no solamente de manejo de datos, sino también estimar valores, hacer pruebas de hipótesis estadísticas, ¿no?, acerca de las características de una población. Entonces vuelve a aparecer el término de población, que lo vamos a aclarar posteriormente. Y todo este proceso, dice Anderson, que es un proceso al que se le conoce como inferencia estadística. Entonces está hablando de otro tipo de cálculos que se van a hacer con los datos que se han obtenido. Entonces podemos decir que el concepto para nosotros de esta parte de la estadística es que la estadística inferencial es aquella parte de la estadística que en base a los datos obtenidos de una muestra generaliza para inferir datos de una población a partir de métodos probabilísticos. O sea, estamos viendo el uso de datos obtenidos de lo que llaman muestra estadística para generalizarlo a datos de una población. Entonces, veamos qué es muestra y qué es población. En población se llama en estadística a todos los posibles individuos o objetos, porque no solamente se cuentan personas, también pueden ser objetos, o medidas de interés que poseen cierta característica común. O sea, que hay algo en común entre todos ellos, susceptible de ser estudiado. O sea, quiere decir que yo le puedo asignar valores. Un ejemplo, el número total de estudiantes inscritos en este año. ¿Qué tienen en común? Que todos estos estudiantes están inscritos en este año, en el semestre 1 2020. Otro ejemplo, número de ingenios arroceros de Santa Cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienen en común? En primer lugar, son todos los ingenios arroceros que puede haber en Santa Cruz y que tienen como característica en común que están en Santa Cruz, ¿no?, y que aparte se dedican al arroz, ¿no? Entonces ahí podemos ver dos características en común. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es una porción o parte de la población de interés. Si bien vimos que la población era el total, la muestra es una porción de ese total. Por ejemplo, de todos los electores que vamos a votar en las elecciones, solo se investiga al 30%, o sea, una parte. Esa parte viene a ser la muestra de la población.
De todos los contribuyentes que emitimos facturas, solo se hace una investigación o un control a 100 de esos contribuyentes. Entonces solo estoy haciendo una parte y esa parte, esos 100 contribuyentes, vendría a ser la muestra del total de contribuyentes fiscales. Entonces, si nos damos cuenta, es como si yo solo investigara una parte. Cuando hago eso, se trata de la muestra. Y cuando tomo la información de todos los integrantes o todos los objetos de mi población, pues estoy hablando de una investigación de la población. Tipos de población. Población finita, que es cuando uno conoce o sabe el número total de elementos de la población. Por ejemplo, el número de alumnos del curso. Nosotros podemos saber, si ingresamos a la lista del sistema de la universidad, cuántos alumnos hay en cada grupo. Y tenemos aparte lo que es la población infinita, que es cuando uno posee un número infinito o no sabe cuántos son los elementos de la población. Por ejemplo, los peces del río. Esta población es imposible de saber cuál es su cantidad total, pero no por eso no es una población que no se pueda investigar, ¿no? Porque si yo necesito hacer una investigación acerca de las enfermedades de cierta época de los peces, voy a trabajar con una muestra, por lógica, ¿no? Porque no puedo obtener la información de todos los peces, porque no sé cuántos son, además que es imposible acceder a todos ellos, pero puedo trabajar con una muestra. O sea que también tenemos estos dos tipos de población. Aparte tenemos dos tipos de medidas que vamos a trabajar. Unas que se llaman parámetros, que es cuando nuestra medición numérica describe las características de una población. O sea, cuando trabajemos con datos poblacionales, estaremos hablando de medidas que se llaman parámetros. Y tenemos los estadígrafos, que es cuando mi medición numérica describe las características de una muestra. O sea, cuando yo trabaje con datos de muestra, voy a llamar a esas medidas estadígrafos. Vamos a ver ahora el concepto de variables. Visto desde un punto de vista estadístico, una variable estadística es una característica común de una población, ¿no? Que me interesa analizar y que puede tomar diferentes valores. ¿Qué quiere decir? Que la tiene que tener toda la población y que puede asumir valores. Si no cumple estas dos condiciones, no es considerada una variable estadística. Ahora una variable la puedo representar por valores de variable X, variable Y, Z, etcétera, etcétera. Siempre asumiendo letras de las últimas del alfabeto. Por ejemplo, una variable estadística es la edad de las personas. Ahora, también cabe aclarar que uno puede investigar varias variables de una población. Por ejemplo, si mi población fuera los estudiantes del grupo de estadística, entonces mi población son los estudiantes del grupo de estadística 1. Yo puedo investigar de estos estudiantes varias variables. Puedo investigar en la variable X, podría ser la edad que estábamos mencionando hace un momento en la variable X, que sea la edad. Todos los estudiantes tienen una edad, es una variable común y puede asumir valores. ¿Qué valores puede asumir? 17 años, 18 años, etcétera, etcétera. Luego puedo también investigar una variable Y. Esta variable puede ser la carrera que estudie. ¿Qué valores va a asumir? Puede estudiar la carrera de economía,
ingeniería comercial y otras carreras más, ¿no?, que hay. También son valores, ¿no? También puedo estudiar otra variable, pues es la variable Z, que podría ser el PPA. El PPA que tiene un estudiante, que puede ser 54, tu PPA, 65, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, uno puede estudiar de una población muchas variables. Y estas variables tienen que cumplir las dos características: que sean comunes en común entre todos los integrantes de la población, o sea, que la tengan, y que pueda asumir diferentes valores. Bien, veamos la clasificación de las variables. Las variables estadísticas se clasifican en variable cualitativa y variable cuantitativa. La variable cualitativa es cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica, o sea, los valores son no numéricos. Por ejemplo, el color de ojos. ¿Qué valores asumiría? Color café, azul, verde, no sé, otros colores más que puede haber de color de ojos en el grupo de personas que yo voy a investigar. En la variable estado civil, ¿qué valores asumiría? Puede ser soltero, casado y otros estados civiles más, que si nos damos cuenta son valores que no son numéricos. A eso se refiere con variable cualitativa. La variable cuantitativa es otra forma de clasificar. Las variables cuantitativas son cuando la característica que aparece en forma numérica. Eso quiere decir los valores. Por ejemplo, la variable edad, habíamos dicho ya que puede asumir valores como 18 años, 19, 20, etcétera, etcétera. Siempre va a asumir valores numéricos. La variable número de hijos, igual puede haber una persona que no tenga hijos, 0 hijos, una que tenga un hijo, 2 hijos, y así sucesivamente. Siempre va a asumir valores numéricos. Este hecho de la diferencia entre los valores que asumen es lo que determina que sea considerada una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Ahora, volviendo a nuestra anterior clasificación, las cualitativas se dividen en cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Veamos a qué se refiere. La cualitativa nominal, en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Eso quiere decir que no hay una relación de orden entre los valores. Por ejemplo, la variable música preferida. ¿Qué valores? Diferentes tipos de música que prefiere la gente, por ejemplo, cumbia, rock, música romántica, ¿no?, etcétera, etcétera. Estos valores no tienen una relación de orden entre ellos, si nos damos cuenta. Veamos la variable cualitativa ordinal, para que entendamos un poco más la cualitativa nominal. La cualitativa ordinal se refiere a variables que sí tienen un orden de sus valores, de acuerdo a una escala ya establecida. Por ejemplo, la variable nivel de educación. ¿Qué niveles de educación hay? Uno llega a ser bachiller, llega a ser licenciado, llega a ser máster. Incluso si no ha terminado el colegio, solo hizo la primaria, pues tiene eso, la primaria. Son niveles de educación, pero estos niveles tienen un orden de aparición. Uno empieza por el primer nivel, que es el analfabeto. Luego sigue por la primaria. Después viene el bachiller. Luego viene la licenciatura y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, hay un orden de aparición, un orden relativo entre estos valores. Por eso es que mi variable cualitativa se llama cualitativa ordinal.
porque yo tengo que ordenarla de acuerdo a este orden o a esta escala establecida. Bien, eso sería en el caso de la variable cualitativa. Veamos la variable cuantitativa. Habíamos visto que en la cualitativa era nominal y ordinal. En la cuantitativa hay discreta y variable continua. Veamos qué es discreta y continua. En el caso de la variable discreta cuantitativa, es cuando mi variable solo asume valores enteros. No, o sea, por ejemplo, el número de hijos, si yo le pregunto a alguien, ¿qué me va a decir? Siempre me va a dar valores enteros, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, no va a haber valores con decimales. En el caso de la variable el número de habitaciones de una casa, igual lo mismo, si estoy investigando eso, siempre me van a responder una habitación, 2 habitaciones, etcétera, etcétera, siempre van a ser valores enteros. Veamos la otra clasificación. En el caso de que sea cuantitativa continua, es cuando toma cualquier valor de un intervalo específico. Eso quiere decir que puede asumir tanto valores enteros como valores con decimales. Por ejemplo, el ingreso mensual de una persona puede ser el ingreso de una persona que trabaja al día, ¿no? O sea, no gana mucho. Entonces podemos poner desde valores enteros desde 500. También podríamos hablar que gana con centavos, no solamente valores enteros, digamos que gana 525,50 centavos. Ahora también podría ganar otra persona puede ganar 600. Puede haber otra que gane 650,30 centavos, ¿no? Si nos damos cuenta, la característica de esta variable cuantitativa continua es que sus valores pueden ser tanto valores enteros como valores con decimales. Entonces, si así son los valores de mi variable, yo la puedo llamar variable cuantitativa continua.